Muy buenos días, soy la doctora Genesis Rojas Mosquera, gastroenterólogo infantil. Estoy agradecida de la invitación al Foro Internacional de Neurodiversidad 360, donde hablaremos sobre el abordaje gastrointestinal del trastorno del espectro autista. Recordando que el trastorno del espectro autista es definido según el Manual Diagnóstico de Estudio de Trastornos Mentales 5 de DSM-5 como trastornos de neurodesarrollo caracterizados por déficits persistentes en la comunicación social recíproca y la interacción social, criterio A, y patrones restringidos y repetitivos del comportamiento, intereses o actitudes, criterio B, presentes desde la primera infancia, criterio C, que causan un deterioro clínicamente significativo en áreas sociales, ocupacionales y otras áreas importantes en el funcionamiento actual. Criterio D. Los síntomas bajo los criterios A y B no se explican mejor por la discapacidad intelectual o el retraso global del desarrollo, criterio E. También lo podemos definir como las diversas entidades clínicas con carácter neurológico, genético, inmunitario, gastrointestinal, metabólico, ambiental y psicoemocional, cuyo síntoma de comunicación es el autismo. De acuerdo a la prevalencia del trastorno del espectro autismo, tenemos que la prevalencia mundial está aumentando y esto está estimándose de que de cada 100 niños presentan trastorno del espectro autista. Esto se refleja por múltiples factores, entre los que se encuentran el aumento de la conciencia sobre la existencia en la comunidad y el aumento en el reconocimiento y una mayor respuesta desde la salud pública. Una de cada 36 niños son diagnosticados en los Estados Unidos. La tasa de diagnóstico de autismo ha ido aumentando de 1 a 44 niños en años anteriores a 1 a cada 36 niños. Se trata de un aumento significativo desde el año 2000, cuando la prevalencia era alrededor de 1 por cada 150 niños. Este aumento se considera de 312% en 2 décadas. De acuerdo al contexto global, tenemos que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el autismo está afectando aproximadamente 1 de cada 100 niños en todo el mundo. Sin embargo, esta tasa varía significativamente de acuerdo a los países en vía de desarrollo, donde los recursos de diagnóstico son menos accesibles, lo que da lugar a una subnotación de los casos. En relación al género, tenemos que el autismo se diagnostica en niños en una tasa aproximadamente de 4 a 2, mayor que en las niñas, en una proporción de varones a mujeres de aproximadamente 4 a 1. Sin embargo, hay algunos estudios que sugieren que esta proporción podría ser 3 a 1 debido a los posibles infradiagnósticos que hay en niños. Tenemos que hay factores que están asociados con el autismo, entre ellos tenemos el síndrome de intestino permeable, las alteraciones como alergias alimentarias o alergia a otros alimentos, la función enzimática inadecuada del páncreas, ciertos trastornos genéticos como el síndrome X frágil o REX, tenemos procesos inapropiados de metilación, deficiencia de ácidos grasos omega 3, la malnutrición, función hormonal inadecuada, tenemos alteraciones ambientales, intoxicación con metales pesados, disbiosis, entre otros. Debemos recordar que existe un eje que se llama eje intestino microbiota cerebro, y en este caso lo abordaremos del caso del paciente con trastorno del espectro autista. Tenemos que este eje funciona de forma autónoma y tiene sus propios reflejos y capacidades sensoriales. Está compuesto por una intrínseca red de neuronas en las que las paredes del tracto gastrointestinal, que se comunica con el sistema nervioso central mediante el sistema del nervio vago y otras vías nerviosas, abarca además a la microbiota intestinal y el sistema inmunológico y el sistema nervioso autónomo. Se encarga de regular la digestión, el peritrantismo y la secreción de enzimas digestivas útiles para regular la digestión y regular la absorción de diferentes nutrientes, regula el procesamiento fisiológico como el metabolismo, la función cognitiva y el comportamiento, entre otras funciones cerebrales. Los microorganismos que se encuentran en el tubo digestivo, conocidos como microbiota intestinal, son esenciales para favorecer la salud intestinal de la digestión, la absorción de nutrientes y la función inmune. El cerebro influye en las funciones intestinales y viceversa, a través de los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el cortisol. Los niños con trastorno del espectro autista presentan múltiples cambios y desequilibrios en lo que es la microbiota intestinal. Esta misma puede producir y modular neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el ácido gamma aminobutírico, importantes para regular el estado de ánimo, el procesamiento y la interacción sensorial.
el comportamiento y por supuesto también la cognición en estos niños. Se ha descrito que la serotonina, una hormona regulada con el comportamiento social, relacionada con el comportamiento social y la comunicación, tiene niveles alterados en los pacientes con trastorno del espectro autista. Además, los desequilibrios de los niveles de ácido gamma aminobutírico se han relacionado con niveles de ansiedad y problemas de comportamiento que se observan comúnmente en estos niños. Con respecto a la desregulación inmune que se presenta en estos niños, se ha observado que conlleva a una inflamación intestinal por liberación de citoquinas proinflamatorias, provocando un aumento en la permeabilidad intestinal que genera inflamación sistémica y activación inmunitaria. Los avances en el conocimiento del eje intestino-microbiota-cerebro en trastorno del espectro autista podría brindarnos la posibilidad de contar con nuevos biomarcadores para el diagnóstico, como así también nuevas alternativas terapéuticas. Si bien actualmente no existe evidencia clara para hacer una recomendación, se ha investigado intervenciones dirigidas a la microbiota intestinal que regula lo que es la prometedoramente, como son el caso de los probióticos, los prebióticos y los ajustes dietéticos. Tenemos que los niños con trastorno del espectro autista pueden presentar cierta sintomatología a nivel gastrointestinal de manera decreciente, se puede decir como el estreñimiento crónico, dolor abdominal crónico, el reflujo gastroesofágico, selectividad o alergia alimentaria, rumiación. También tenemos que pueden presentar distensión abdominal, flatulencia, aerofagia, diarrea crónica, incontinencia fecal, trastornos del sueño, irritabilidad. Es importante saber que de acuerdo a los procesos patológicos, todos los niños con trastorno del espectro autista que sean vulnerables genéticamente, que una vez hayan nacido en un entorno tóxico, tienen una función inadecuada o deficiente. El primer problema es la microbiota intestinal, que se va a formar o simplemente se daña, como en el caso de la disbiosis intestinal. Estos niños tienen una microbiota que va a estar devastada o va a estar o simplemente va a ser mínima, menos de 1000 familias a las 4000 que debería corresponder a nivel intestinal de la microbiota intestinal, lo que supone que el metaboloma deficiente en las funciones metabólicas afectadas. Después o paralelo comienza lo que es la afectación del intestino, ya sea por intolerancia al lácteo o gluten, que hace que se inflame. Posteriormente ese intestino deja de ser una barrera sellada e inteligente y se hace permeable, dejando pasar todos los tóxicos, ya sean virus, oxalatos, proteínas y péptidos, que estos van a dar a su vez un problema en la metilación de productos que va a dar intoxicación. La digestión y absorción de los nutrientes quedan muy afectadas por todo lo antes descrito y va a generar también casos de desnutrición. De acuerdo al tratamiento, es importante tomar en consideración que va a estar dirigido para minimizar los daños e inflamación de la mucosa digestiva, disminuir la permeabilidad intestinal, mejorar la absorción de los nutrientes, vitaminas, oligoelementos necesarios, tratar las infecciones, evitar lo que es la proteína de la dieta como el gluten o caseína, entre otras, el desencadenar una respuesta inmune tipo mixto que puede producir una inflamación intestinal. Entonces es importante tomar en consideración aquí que debemos enfatizar que el protocolo de estudio va a estar dirigido en el caso de hacer una buena historia clínica, un examen físico exhaustivo, indagar bien sobre los antecedentes personales, los antecedentes prenatales, los antecedentes postnatales y los antecedentes familiares. También es importante saber que es importante hacer unos paraclínicos, ya sean invasivos o no invasivos, una analítica clínica. Dentro de los no invasivos tenemos la hematología completa, la química sanguínea, es importante el ecosonograma abdominal, heces seriadas, coprocultivo, perfil disbiosis, vitaminas, intolerancias alimentarias y perfil celíaco. Y en casos individualizados también para buscar afectación a nivel de tracto gastrointestinal, de acuerdo al esófago, estómago, duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, también evaluar lo que es el colon, en caso de individualizar al paciente haciendo una endoscopia digestiva, ya sea superior o inferior, o una ileocolonoscopia. De acuerdo al tratamiento, en la fase de tratamiento biomédico del trastorno del desarrollo tenemos que en información de tratamiento, aquí es importante que el padre esté abordado, que esté consciente de asumir la responsabilidad que conlleva esto, diagnóstico biológico, las exploraciones y exámenes complementarios a las analíticas clínicas, como ya se les comentó. 3, el entorno estresor,
ya sea evidenciar si en el caso de la alimentación, la bebida, higiene, ropas, plásticos, uso de microondas o wifi, entre otros. Disminuir también los niveles de estrés. 4, el tratamiento intestinal en caso de la digestión adecuada. En caso de la dieta que tenga un consumo de carbohidratos adecuado. En caso de desbiosis, ya sea por parásitos, hongos o bacterias, más uso de probióticos, las mucosas, evaluar lo que es importante, el estómago y páncreas, y evaluación regular diaria. Como 5 tenemos aumento de la desintoxicación y drenaje, el control de amonio, órganos como el hígado y riñón, piel, el líquido cefalorraquídeo, plasma, entre otros. 6, el aporte de nutrientes básicos, ya sea vitaminas liposolubles, omegas, vitamina B6, biotina, aminoácidos, vitamina C, antioxidantes, minerales y otros metiladores, metabolitos. 7, tenemos el apoyo del sistema endocrino y sistema nervioso autónomo, donde hay un apoyo de tiroides y adrenal. Tenemos el equilibrio simpático y parasimpático. 8, tenemos un apoyo del sistema inmunológico. Esto se da por inmunoestimulantes o inmunomoduladores, la barrera hematoencefálica, entre otros. Tenemos que eso se estudia de 6 a 12 meses. Posteriormente, una segunda fase que será de 2 a 3 años, que hay una reevaluación biológica general, hay exploración de los exámenes analíticos diversos, el apoyo de lo que es el ciclo de metilación, ya sea por vitaminas, vitamina de complejo B12, ácido fólico, entre otros metiladores. Tenemos la desintoxicación forzada por metal, la quelación, y tenemos por último la regeneración neuronal. Es importante saber que existe una intervención nutricional en el trastorno del espectro autista, donde va a estar dirigido a enfocar en educar a la madre y a los cuidadores y a los niños ya grandes sobre la dieta que deben cumplir. Tiene que ser una dieta libre de gluten, de caseína, colorantes, conservantes, azúcares en todas sus presentaciones, endulcorantes artificiales. Tiene que ser una dieta rotatoria de los carbohidratos específica, dieta libre de oxalato, buscar fuentes ocultas de los alimentos prohibidos, individualizar las dietas de acuerdo a los resultados de IgG específica para alimentos y manejo de la malnutrición. El manejo del trastorno del espectro autista se considera que es multidisciplinario. Abarca tanto el pediatra como el gastroenterólogo, neurólogo, psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, terapias ocupacionales, terapia de lenguaje, terapias conductuales, entre otros. Siempre es para mejorar el entorno del niño y su familiar y cuidador. Como mensajes finales, tenemos que conocer y tratar los trastornos gastrointestinales en los niños con trastorno del espectro autista puede ser un desafío. Estos pacientes requieren una evaluación integral por un equipo multidisciplinario. Es fundamental saber que cada paciente con TEA es único y que sus antecedentes médicos, perfiles de procesamiento sensorial, patrones de conducta son diferentes. Por lo tanto, el abordaje siempre puede ser personalizado. Aliviar los síntomas gastrointestinales en pacientes con trastorno del espectro autista puede mejorar sus patrones de sueño, apetito y alimentación, aumentar los niveles de energía y contribuir a una sensación general de bienestar. Esto lleva a un mejor comportamiento, función cognitiva y habilidades educativas. Todo esto conduce en última instancia a una mejor calidad de vida tanto para el niño como sus familiares y cuidadores. Para terminar, tenemos que la vida es un hijo. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás emitiendo. Muchísimas gracias, estoy atenta a sus preguntas.